Hola a todos. Hubo un tiempo en que las cosas estaban más claras. Al impresentable se le ignoraba y los niños no hablaban en la mesa a menos que se les preguntara. Aquello no era mejor ni peor, era distinto. Hoy nada es lo que parece. Nicolás Maduro ha asistido a su investidura como si no hubiese recibido el rechazo de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, de la Unión Europea y también de Estados Unidos. El gobernante venezolano ha sonreído y ha repartido besos. Ha gritado que iba a México y ha asegurado que el pueblo de Venezuela no está solo. Pese a su discurso desafiante, Maduro sabe que ahora mismo es un paria internacional y que necesita recabar todos los apoyos posibles. Algunos de esos apoyos parecerían estar garantizados. Cuba, Bolivia, Nicaragua, El Salvador. Otros apoyos se estarían fraguando en medio de la contingencia. China, Rusia, Turquía. En los últimos años, Vladimir Putin ha sido criticado una y otra vez por varias organizaciones internacionales de derechos humanos debido a su irrespeto por las libertades fundamentales. Entre tanto, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denuncia que en Turquía, tras el fallido golpe de Estado de julio de 2016, el presidente Erdogan no acepta la crítica y mucho menos la disidencia contra su gobierno. Bueno, pues esos son los amiguetes que tiene Maduro ahora, sus apoyos. En esta vida cada uno es libre de arrimarse a la sombra que más le convenga. Pero hubo un tiempo en que las cosas estaban más claras. Por ejemplo, una revolución socialista jamás buscaba, al menos de forma abierta, descarada, evidente, buscaba el respaldo de regímenes autocráticos, aunque fuera por el qué dirán o acaso por principio, aunque hay que decir que más de uno se arrimaba a cualquier gorila en nombre del pueblo y de la patria. La vida es un cabaret, decía Liza Minnelli en aquella película fabulosa de Bob Fosse. A mí siempre me chocó la frase porque el cabaret yo como que no. Pero después de la investidura de Maduro, esa frase tiene sentido, le veo sentido. Comienza Camilo, que hablando se entiende a la gente. Juro por los niños y niñas de Venezuela y el futuro que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, y que cumpliré y haré cumplir todos los postulados y mandatos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para procurar defender la independencia y la integridad absoluta de la patria, procurar llevar a la prosperidad social y económica a nuestro pueblo y construir el socialismo del siglo XXI, como fue el mandato de nuestro comandante Chávez. Lo juro. Maduro ha dicho este jueves además que se enfrenta a 6 años más en el poder como un demócrata. Ese es el término que ha usado, como un demócrata. Osmari Hernández repasa la jornada desde Caracas. Adelante, compañera, buenas noches. Camilo, muy buenas noches. Así es, como bien lo describías, en medio de un fuerte rechazo internacional y también a lo interno, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se juramentó ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional, que es lo que establece la Constitución venezolana. También fue a la Academia Militar, donde recibió el espaldarazo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Allí se subordinaron ante él y lo reconocieron como comandante en jefe. Él aseguraba que se quería generar una suerte de guerra mundial alrededor de su toma de posesión. No se pronunció sobre el tema económico, sino que se comprometió a hacerlo el próximo lunes ante la Asamblea Nacional Constituyente, ante la cual espera subordinarse en los próximos días. Camilo, muchas medidas de seguridad extremas en los alrededores del Tribunal Supremo de Justicia, hasta el punto que te puedo comentar que en el momento en el que se anunció su llegada a esta sede del máximo Poder Judicial del país, pese a todo este despliegue policial y militar, se observó el ingreso de unas 7 camionetas blindadas
blindadas con vidrios ahumadas, pero en ningún momento hubo un contacto entre Maduro y sus seguidores que se encontraban allí, que habían sido convocados a respaldar este acto de juramentación. Desde el 4 de agosto, cuando denunció este intento de magnicidio en la avenida Bolívar mediante el uso de drones, no se le ha visto en actos públicos en contacto con sus seguidores. Camilo, de igual manera hay que decir que la oposición no tardó en pronunciarse para convocar a un cabildo abierto para debatir las rutas para salir de este estado de usurpación en el cual aseguran se encuentra el Poder Ejecutivo a partir del día de hoy. Decía el nuevo presidente del Parlamento, Juan Guaidó, que a partir de este jueves se instaló un régimen de facto en Venezuela. Sin embargo, pues hay silencio, hay tensión por parte de la oposición. Se convocó un cacerolazo para las 8 de la noche, pero esas cacerolas, al menos en esta zona, no sonaron acá en este sector del este de Caracas, pese a ser de tendencia opositora, Camilo. Pregunta para significar la letra pequeña, que es lo que me gusta a mí, lo que está detrás de los titulares. ¿Ha habido algún apagón esta noche en Caracas, digamos? ¿O está garantizada la electricidad? No, en Caracas, en este momento no hay información de que haya habido algún tipo de interrupción del servicio eléctrico en la capital. Otra cosa, Omari, el tratamiento que le ha dado la prensa a la investidura de Maduro. No pregunto por los medios independientes porque prácticamente ya no hay medios independientes. Los medios oficialistas, que son la mayoría, estaba revisando, por ejemplo, Correo del Orinoco, y era un tono triunfalista extraordinario. Todo parecía como que el renacimiento económico, social, moral de Venezuela comienza a partir de hoy. ¿Ese es el tono que ha primado durante toda la jornada? ¿O ha habido alguna voz discrepante, digamos, en algunos medios? ¿O ya no hay espacio para esas voces? Digamos que los medios tradicionales son mucho más discretos en el manejo de estas informaciones. Están los medios digitales que pues ya tienen un tono mucho más crítico. Destacaban, por ejemplo, diarios como páginas como Efecto Cocuyo, la muerte de un niño con leucemia en el Hospital de Niños JM de Los Ríos en Caracas, pues que padeció toda la falta de medicamentos, también de alimentación, un bebé de 11 meses en la jornada de hoy. También pues distintos análisis de discurso, como lo hizo el diario Tal Cual, de pues profundizar en lo que fue el discurso de Maduro y las verdades y mentiras sobre todo lo que dijo. Pero digamos la información más balanceada pues va hacia los medios internacionales, o algunos medios nacionales han guardado también mucha discreción, algunos silencios en torno a lo que ocurrió en la jornada de hoy. A propósito de lo que ha hecho Tal Cual, el gran diario de Petkov, de Teodoro Petkov, que ha sido semi-asfixiado por el régimen de Maduro, en la página de Facebook de este programa hemos publicado el fact-check que ha hecho el Tal Cual. Dice qué dijo, en qué mintió y en qué acertó el presidente Maduro hoy en su discurso de investidura, y está en nuestra página de Facebook. Y durante el programa de hoy iremos glosando algunas de esas corroboraciones que hizo el periódico. Omari Hernández, muchas gracias, buena suerte en Caracas. Buenas noches. Y buenas noches en Lima para el periodista y abogado Fernando Perquemeyer, exdirector del Comercio, el principal diario de Perú, columnista de CNN en español. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Camilo, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Por favor, el miércoles Maduro dio un ultimátum a los 14 países que forman el Grupo de Lima, un plazo de 48 horas para que el grupo rectifique su postura y lo reconozca como presidente de Venezuela. Si no, dijo Maduro, tomaría las medidas más crudas. La verdad, Fernando, es que más de uno se ha reído de esto. ¿Cómo encajar esto que ha dicho Maduro? ¿Es una bravuconada? ¿Cómo encajarlo? O sea, Maduro dando un ultimátum a 14 países, o sea... Bueno, quedan 13 porque México se retiró de la declaración. 13, claro, 13. Era una declaración. Es un manotazo de ahogado. A Maduro no le quedan más que las palabras, ¿no? La verdad es que él dice que tomará las medidas más crudas contra los países del Grupo de Lima si es que estos no se retractan, pero de alguna manera ya las tomó con sus políticas, porque la migración
se calcula que 5.000 venezolanos están saliendo al día del territorio que gobierna Maduro y la gran mayoría de ellos vienen a los países del Grupo de Lima. Solo en el Perú hay más ya de 600.000 migrantes venezolanos. Entonces, medidas más crudas que esas, está difícil que las pueda tomar. En el caso de Colombia, que es el país que ha recibido la mayor cantidad de migrantes venezolanos, se estima que Colombia va a necesitar dedicar alrededor del 0.5% de su PBI anualmente en servicios públicos para poder atender a la población venezolana. Entonces, de alguna forma, no hay nada peor, más grave que Maduro pueda hacerle a estos países. Fernando, ¿qué consecuencias prácticas traería el no reconocimiento de Maduro como presidente por una parte de la comunidad internacional? En términos prácticos, no en términos ya de las grandes palabras. Las grandes palabras en este mundo lo que hacen es esconder grandes vacíos conceptuales. Ya todo el mundo dice cualquier tontería y sale en la prensa y sale en todas partes. En términos prácticos, ¿cómo queda Maduro con este portazo que le ha dado la comunidad internacional? Yo creo que en términos prácticos las consecuencias directas son pocas. Sin embargo, hay una consecuencia indirecta que podría llegar a tener una significación importante en la realidad, que es la gente que está tomando nota en Venezuela de que Maduro tiene cada vez menos apoyos afuera de sus fronteras. Y cuando digo las personas que están tomando notas de ello, no me refiero principalmente a la oposición, sino a las personas que están de alguna forma cada vez más atrapadas adentro del régimen y que pueden saber cada vez más que un movimiento que colocase a Maduro afuera del poder por la fuerza, porque no parece haber otro camino, no sería considerado un golpe de Estado por un cada vez mayor número de países, ¿no? Ese mensaje, digamos, puede llegar a tener un efecto práctico. Y luego hay que tomar en cuenta que no se ha dado solo ese mensaje del no reconocimiento, sino que algunos países como el Perú y ahora después Argentina los están acompañando con medidas específicas contra los jerarcas del régimen, a quienes se les está prohibiendo ingresar, Maduro está prohibido ingresar al territorio peruano, igual su esposa, se les congelará cualquier tipo de activos que puedan tener, no pueden tener acceso al sistema financiero del Perú ni Argentina. Ya estas medidas se tomaron antes en Canadá, en la Unión Europea. Entonces, de alguna forma, también eso hará que más y más gente al interior del régimen vaya poniendo las barbas en remojo, porque les quedan cada vez menores lugares a los cuales jugar financieramente y eventualmente el día de mañana físicamente, ¿no? Sin embargo, Fernando, la madre de todas las sanciones para algunos analistas es la que podría decidir el presidente Trump dejar de comprarle petróleo a Maduro para refinar los Estados Unidos. Y de eso no ha dicho una palabra Trump. Buenas noches en Caracas para Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, profesor universitario, articulista del Universal, de Panorama, del Tiempo, de Finanzas Digitales. Luis Vicente, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Encantado de hablar contigo. Oye, tú aseguras que el problema ya no es constitucional, sino político, que Maduro seguirá ejerciendo el poder independiente del calificativo que se use para su gobierno. Es una cita textual. Mi pregunta es, ¿entonces qué? ¿Esto es caso cerrado? ¿Se acabó todo? No. No se acabó todo, pero hay que entender dónde pueden estar las soluciones. Si el debate se plantea fundamentalmente en el plano legal y constitucional, va a ser un debate muy largo, se puede dar N cantidad de análisis alrededor de él, que por cierto, la mayoría van a concluir que no hay derechos constitucionales respetados, que no hay legitimidad de origen, que se han violentado leyes y derechos políticos, que hay que rescatar la democracia. Se pueden dar algunos discursos encendidos y muy emocionales, se puede generar incluso sanciones, retiros de sedes diplomáticas o de embajadores, pero no se va a resolver el problema, porque al final, de nuevo, esto es un problema
político a estas alturas. ¿Y qué quiere decir que es un problema político? Que se va a resolver no porque digamos que Maduro tiene un problema constitucional, porque nosotros en Venezuela no podemos ir con la Constitución a ninguna institución que pueda eventualmente ayudarnos a resolver el problema porque es ilegal o porque no es constitucional. El problema es político, quiere decir que para tú resolver este problema vas a tener que actuar políticamente. ¿Qué significa eso? En principio, la oposición tiene ahora un reto muy importante que va más allá de los discursos encendidos y amenazas que no puede operacionalizar. Tiene que lograr elevar al máximo el costo del status quo, es decir, el costo de que el gobierno haga lo que le da la gana, sin permitir la expresión popular o sin permitir, digamos, que esa gran mayoría de la población que quiere cambio pueda eventualmente tener el derecho de expresarse. Y eso significa una combinación, obviamente, de la comunidad internacional, que es, por cierto, importantísima, pero es el condimento del plato principal. El ingrediente principal no es la comunidad internacional. El ingrediente principal es que haya dentro de Venezuela una oposición integrada, articulada, con un liderazgo que sea capaz de mover de nuevo las esperanzas de la población venezolana en que sí se puede hacer algo para provocar, en todo caso, negociaciones de cambio. Si eso no se logra y el liderazgo opositor se mantiene como hasta ahora, completamente debilitado en términos de su conexión popular. Cuando tú tienes cerca de 80% de la población venezolana que quiere cambio y que rechaza al presidente Maduro, pero ningún líder opositor en este momento tiene o cuenta con más de 30% de aprobación popular. Cuando tú chequeas que la popularidad de la Asamblea Nacional, que es la institución legítima elegida por el pueblo, representativa, lo que tiene en este momento no es más que 23% de respaldo popular, cuando la Asamblea Nacional Constituyente tiene 19%. Es decir, las dos están prácticamente equivalentes en términos de respaldo popular. Cuando la mayoría de la población quiere cambio, no se siente identificada con ese liderazgo. Luis, pero permíteme una pregunta, una intercota ahí. ¿Por qué a esta altura el partido Maduro no se ha cargado? ¿Por qué no se ha quitado de encima a la Asamblea Nacional de mayoría opositora? ¿Por qué no ha mandado a sus colectivos, a sus tenebrosos colectivos, a los paramilitares y ha clausurado esa asamblea de una vez y por todas? ¿Qué es lo que ha parado a Maduro esta vez? Quizás entendería que Maduro necesita de alguna manera mantener algunos espacios abiertos también para la oposición, porque independientemente de que Maduro tiene, en mi opinión, la suerte de que su contrincante por ahora está debilitado, fracturado y no tiene un liderazgo realmente sólido que pueda mover a la población, por otro lado, Maduro también corre riesgos muy importantes. Primero, la comunidad internacional puede no ser el plato principal, pero sí le molesta. Está básicamente generando tensiones, que no se refiere a la tensión de la que comentaste, que es que no le compren petróleo, que es una sanción económica, o las sanciones financieras, o las sanciones personales. Probablemente las sanciones más peligrosas para Maduro son las sanciones personales a los funcionarios, a los militares, a los chavistas. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque lo que le debe quitar el sueño al presidente Maduro no es la oposición. Lo que le debe quitar el sueño es la implosión, el riesgo de que dentro del chavismo o dentro del sector militar llega un momento en el que básicamente hay actores que sientan que es mejor buscar mecanismos de negociación para salir del problema que se les presenta al frente, y es que mantenerse aliados con Maduro significa quedarse encerrados adentro en Venezuela, perder sus recursos, congelar sus visas e incluso tener problemas con sus hijos. No poder comprar en el Corte Inglés, ni poder venir acá a los Estados Unidos y comprar en Macy, claro, en nombre de la revolución. Voy a hacer una pausa y antes de la pausa revisar la letra pequeña de la investidura de Maduro. El pedido que le ha hecho la senadora colombiana Piedad Córdoba durante su discurso. Dijo: doña Piedad, trae a todos los empresarios e inversionistas de Colombia que quieran venir a producir industria en Venezuela. Bueno, la revista colombiana Semana asegura que Córdoba se encontraba cerca de la entrada del Tribunal Supremo de Justicia, el sitio en el que Maduro ha tomado juramento. En 3 minutos estamos de vuelta. ¿Qué está pasando? Que Maduro cada vez más canta Noche de Moscú junto con Putin
¿Y qué está pasando que ha dicho que ahora quiere reunirse con sus homólogos latinoamericanos? ¿Es que ya está sintiendo la soledad? Ya regresamos. Somos TNN. Entramos ya en el minuto 22 de esta emisión especial de Camilo, el delirio bolivariano. Estamos hablando en la primera parte del programa con Luis Vicente León en Caracas y con Fernando Berkemeyer en Lima. Fernando, Maduro ha dicho este jueves que está listo ya para celebrar una cumbre de gobiernos de América Latina y el Caribe para discutir cara a cara, ha dicho, lo que haya que discutir. Mi pregunta es, ¿esa es una rama de olivo o es un dardo envenenado de un guapo de barrio? Es un saludo a la bandera, es un puro gesto. Seguir con las mímicas. Tú decías por qué mantiene abierta la Asamblea Nacional. Por seguir con las mímicas, por poder seguir usando palabras que puedan hacer parecer a quienes quieran justificarlo, ya ni siquiera por incautos, sino porque les conviene, que hay algo parecido a una democracia. Maduro, está claro, no está dispuesto a negociar lo clave, que es que no seguir en el gobierno hasta el 2025, por lo menos. Eso para él está fuera de la mesa. Y está fuera de la mesa porque ha cruzado él y su régimen demasiadas líneas, incluyendo serias violaciones a los derechos humanos que están siendo cada vez más documentadas. Y temas de corrupción, incluyendo temas de narcotráfico también bastante serios, que parece van hasta muy arriba de su gobierno. De forma que él tiene poco espacio, él personalmente, para retroceder, y yo creo que, por lo tanto, cualquier diálogo suyo es un puro gesto, una pompa de jabón. Luis Vicente León, hoy escuchaba yo en una radio latinoamericana a un analista muy lúcido de la izquierda, extremadamente lúcido, pero en este caso extremadamente desinformado, decir algo como esto, que Fidel Castro nunca creyó realmente en el comunismo, que fue por la presión del imperialismo de Estados Unidos que Fidel Castro se puso en manos del oso de Moscú, se entregó en cuerpo y alma a Moscú, a la Unión Soviética. Y hacía esta analogía para decir que si sigue aumentando la presión contra Maduro, Maduro no le queda de otra que acercarse cada vez más y entregarse en cuerpo y alma a Rusia y a China. ¿Qué tanto de lógica tiene esto? Bueno, mira, yo más allá de interpretar si Maduro ya viene básicamente con un proyecto total comunista de toma completo de los factores de producción, lo que está claro es que es un gobierno controlador que tiene impactos brutalmente negativos sobre la economía, que ha generado un impacto demoledor en el Producto Interno Bruto venezolano, que ha pulverizado la confianza en el sector privado y que además se ha, metido en estas camisas de 11 varas que son las sanciones económicas y financieras, que no solamente afectan al gobierno, las personales solo afectan a los chavistas, pero las generales, las financieras, las económicas y las potenciales petroleras afectan también el desarrollo de los negocios o de la actividad económica en Venezuela. Con este panorama y en el medio de una hiperinflación de la magnitud de la venezolana, que solo va a crecer este año, que no va a parar de ninguna manera, porque no existe nada optimista que nos permita pensar que vamos a resolver o paralizar ese problema de crecimiento de los precios, es muy poco probable que veamos crecimiento de producción privada en Venezuela, con lo cual obviamente el Estado se verá cada vez más tentado a incrementar su participación, su toma, incluso de empresas, no porque las expropie, sino porque le van a entregar la llave, algo así como decimos en Venezuela, agarra tu gallo muerto, porque simplemente es imposible operar. Con lo cual, la participación del gobierno en la producción y en el control de factores de producción debería incrementarse. La única, quizás, posibilidad que puede minimizar, ¿sí?, en Camilo Venezuela, numeral Camilo Venezuela, perdón que te corte, es que quiero que la gente pueda meter la cuchareta también, los televidentes. Alguien pregunta cómo percibe el venezolano de a pie la instalación de bases militares rusas en territorio venezolano. ¿Creen que eso trae comida, que eso trae plata, riqueza?
No, la mayoría de la población venezolana evidentemente rechaza al gobierno del presidente Maduro. Pero tampoco están las mayorías básicamente de acuerdo con procesos de intervención. Es un tema muy complicado quizás de entender, sobre todo para la gente que cree que la única solución es que vengan de afuera para resolver el problema, pero los venezolanos todavía se sienten un poco tensos cuando tú le planteas como solución o la entrada de bases rusas, las cuales rechazan obviamente, o la entrada de bases o intervención militar de cualquier otro país, incluyendo los Estados Unidos, que tampoco tiene, digamos, una aprobación mayoritaria. Sin embargo, sí hay que decir que poco a poco, en la medida en que se va complicando la situación económica para los venezolanos, va aumentando, por ejemplo, la disposición del venezolano a acciones más radicales que resuelvan el problema. Fernando Berkemeyer, tú que eres un hombre informadísimo. En el Correo del Orinoco, es un periódico chavista para el que sí hay tinta y sí hay papel, parece sí hay insumos para que salga a la calle, y cuyo subtítulo es la artillería del pensamiento, una cosa así, que es un oxímoron, porque el pensamiento no admite artillería, pero bueno, ahí lo dejamos. Ese periódico está criticando en estos momentos el criminal bloqueo imperialista contra Venezuela. Yo no tengo ninguna información del Departamento de Estado de que se haya declarado un embargo o bloqueo a Venezuela. ¿Tú has escuchado algo? Bueno, solo lo he escuchado algo parecido en algún momento. Rodríguez Zapatero, que parece últimamente ser un buen socio del gobierno, que habló de relacionó la crisis económica venezolana con las medidas que se estaban tomando, pero justamente sucede lo que tú has dicho. Los países se han cuidado mucho de centrar las medidas en los funcionarios del régimen y no en el Estado en sí, para no golpear la economía y aún más, y no dar la excusa al gobierno que tuvo durante tanto tiempo el gobierno de Cuba. Es decir, la crisis viene por el embargo, la crisis viene por las medidas tomadas de afuera. Justamente se han cuidado muchísimo de no incurrir en eso esta vez, y es pues un argumento que solo puede repetir alguien que está trabajando directamente para Maduro o indirectamente, como en el caso del expresidente español que nombré. Fernando Berkemeyer, muchas gracias. Luis Vicente León, muchas gracias. Antes de la pausa, ¿qué tantas verdades y mentiras dijo Maduro en su discurso? Eso pregunta el diario digital Tal Cual, ya semi-asfixiado por la dictadura venezolana. La primera comprobación que hizo, Maduro dijo: esta banda que llevo sobre mi cuerpo es la misma que usó Chávez. Tal Cual dice que es falso. La de Chávez no tenía estrellas. Segunda, los inversionistas, dijo Maduro, están viniendo de Estados Unidos y América Latina y el Caribe a producir petróleo, gas y alimentos. Falso. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Venezuela solo ha captado el 1% de las inversiones directas que han ingresado a América del Sur. Seguimos, y cuando regresemos vamos a intentar, con dos personas sabias, trazar el perfil de Maduro en versión 2019, de aprendiz de caudillo a dictador. Sigue Camilo por Facebook y también en Twitter. ¿Cómo es Nicolás Maduro en versión 2019? ¿Cómo va a ser? A partir de este momento intentaremos trazar el retrato de Maduro 2019, que ahora se hace llamar Nicolás Pueblo. Giovanna de Michel, profesora universitaria, analista política con estudios de inteligencia y contrainteligencia, así como de imagen y escenarios de negociación. Es una mujer muy sabia, muy atemperada, con la que me gusta hablar, porque pone siempre la razón primero que la pasión. Y está con nosotros en esta mesa de análisis. También está Jorge Dávila. Miguel es escritor, es periodista, columnista del diario El Nuevo Herald, colaborador de CNN en español. No es tan atemperado como la profesora de Michelle, pero es amigo de la casa. Bienvenido. Gracias. Es que los cubanos no somos atemperados. No, los cubanos somos cubanos, no hay otra cosa de definirlo, lamentablemente. No hay de otra. Profesora de Michelle, bienvenida. ¿Cómo está usted? Todavía no me escucha. Bueno, voy a empezar con Dávila. ¿Cómo será la versión Maduro 2019? ¿Será más radical o más errático aún? ¿O ya no puede ser más errático? Bueno, esto es tan complicado
tan complicado, sobre todo para analizar por una persona que no es venezolana y que no está viviendo todas estas cosas, pero en el caso venezolano hay cosas que yo realmente no me explico. ¿Cómo si el salario no le alcanza para comprar un alimento en el día siguen viviendo? Esto es una cosa que hay un vacío. Recuerda que en nuestro país la gente no trabaja y vive. Bueno, no, pero la gente compra comida. Es decir, pero compra ahora. Pero hace 20 años ni podían comprar comida, ni trabajaban y estaban viviendo. Bueno, yo viví en Cuba y yo comí en Cuba. ¿Tú comías en Cuba o no? Sí, yo comí en Cuba mal. Bueno, está bien, pero estamos hablando de Venezuela. Y en el 89, en el periodo especial, no comí, pasé hambre. Perfecto, y comías caldosa y todas esas cosas. No, ni caldosa, pasé hambre. Quiero que quede claro, porque a los cubanos se les olvidan las cosas, no es por ti. No. Pero la de memoria en América Latina es... Yo no estaba en el 91 en Cuba, ya yo me había ido del periodo pues yo estaba y pasé hambre. Pero si no le alcanza para comprar un huevo y un salario, ¿cómo comen? Eso es una duda legítima. ¿Pero qué quiere decir tú? ¿Que entonces esa estadística es irreal? No, yo quiero decir que yo no entiendo cómo es posible. No, lo de los 10 millones, la inflación en Venezuela es... Es que hay gente que hace una comida al día cuando puede en Venezuela. Claro, pero la cifra esa de que con el sueldo le alcanza para comer, para comprar una comida, yo creo que hay algo ahí que no puede ser porque la gente vive... Yo me imagino que están las cestas que reparte el gobierno con los carnets de la patria y esas cosas. Pero eso no se vive, por Dios. Entonces, ¿cómo viven? Si los pernilles han llegado podridos. Vamos a preguntárselo a Joana de Michel. Pregúntale a la... Profesora de Michel, ¿me está escuchando usted? No me escucha la profesora. Mira, ella nos va a dar la respuesta. Bueno, en lo que se conecta con la profesora, esto de la tecnología debe ser por el... Bueno, en fin, lo dejamos ahí. Letra pequeña de la investidura. ¿Qué tantas verdades y mentiras dijo Maduro en su discurso? Pregunta el diario Tal Cual, que sabes que ya lo asfixió este señor. Venezuela tiene enemigos muy poderosos, pero el peor de todos es el burocratismo y la corrupción. Eso dijo Maduro este jueves. Tal Cual dice que es cierto, y es cierto. Según el índice de la percepción de la corrupción 2017, Venezuela se ubicó entre los 12 países del mundo con más altos niveles de corrupción en la historia, de corrupción institucional. O sea, en eso Maduro acertó. Maduro está maduro en eso. En eso acertó. Exactamente. De la investidura, ¿con qué te quedas? Bueno, ¿Qué es lo que más te ha emocionado o qué te ha chocado? No me ha emocionado nada porque a mí Maduro como persona, como líder, como presidente, siempre me da una impresión aún más ridícula que Chávez. Ahora se dice que Chávez, después que murió, que era una persona, Chávez decía constantemente... Tenía mucho carisma Chávez, hay que decirlo, ¿no? Yo no, que Chávez lo que tenía muchos millones. Sí, pero decir que era un encantador de serpientes. Bueno, está bien, este es menos que Chávez, pero Chávez tampoco era una lumbrera. Chávez tampoco era una lumbrera y Chávez lo que tenía el petróleo a $100 el barril. Ahora estaba a $40, 45, 50. El problema de Venezuela, y yo estoy totalmente de acuerdo, casi totalmente de acuerdo con lo que dijo el señor de Data Análisis, León, de que es un problema interno político, porque la corrupción no solamente está en las esferas gubernamentales, también está en la oposición. Y se sabe que la oposición venezolana no acudió a las elecciones con una estrategia que le falló antes porque no acudió a las elecciones y le están dejando el espacio político que además domina con el ejército, domina con la corrupción, a este señor Maduro que no está maduro para gobernar, a mí me parece, porque además es una persona que dice estupideces. Como otras tantas gente que están en la política, que no voy a citar, que dicen estupideces, no es un caso específico de Maduro. Pero... cuando yo veo eso, a mí lo que me produce es una tremenda tristeza desde el extranjero, pero tampoco me anima la preocupación esta que hay generalizada de que de pronto la Unión Europea no reconozca las elecciones, no reconoce las elecciones y quiere que repitan las elecciones. Yo creo que el drama venezolano es terrible, el drama venezolano es doloroso porque desde ser un país rico está en la miseria, la inflación esa yo creo que nunca ha sucedido en el mundo y es un problema que no solamente es económico, es político también porque políticamente esa sociedad no está marchando. Y es terrible ver este señor como se pone en la presidencia y empieza que se autotitula como Maduro Pueblo. Nicolás Pueblo. Bueno, parece una novela de la novela latinoamericana. Es estúpido hacer eso, no hay absolutamente ninguna grandeza, hay un deseo de mantener el poder, pero lo está logrando. ¿Desde cuándo el chavismo está en Venezuela? ¿Qué está pasando en el escenario de las relaciones Cuba-Venezuela? Bueno... ¿dónde está la mano de La Habana en todo esto? Bueno, la mano de La Habana debe estar ocupada arreglando los problemas que tiene internos. ¿Viste la foto de Díaz-Canel con la foto de los cuatro que está Díaz-Canel,
Serén el salvadoreño, Evo Morales, faltó Daniel Ortega, no sé por qué el presidente Ortega no estaba, y está el gobernante cubano Díaz-Canel con el puño en alto, pero sin mucha... ¿Tiene la foto, por favor? A mí no me gusta pedir las imágenes, se ve muy feo en televisión. Me dicen, estamos en eso, ponga la foto, please. Y se ve el señor Díaz-Canel, pero con... No es como el puño en alto. Sí, como, sí, no era el puño, sí, puño. Que no pasará, no. Póngalo en la pantalla entera. Mira el puño Díaz-Canel donde está. Muy poco revolucionario ese puño, ¿no? La capacidad de analizar la altura de un puño es sorprendente, pero yo creo que... Oye, Dávila, por favor, no, te estoy hablando en serio. Sí. Yo recuerdo cuando el no pasarán, cuando la pasionaria, cuando la guerra... Te estoy dando la razón. Que la gente ponía el puño en alto. Que no es un puño muy entusiasta, te estoy dando la razón. Pero la política cubana obviamente tiene que seguir de solidaridad con Venezuela. Eso es innegable. Venezuela ayudó al gobierno cubano durante pero sigue esperando Sí, pero yo no creo que hay la misma química que había entre Fidel Castro y Chávez. Ahora entre Raúl Castro, que es el jefe del Partido Comunista, el secretario del Partido Comunista, que tiene el deber de conducir el gobierno de Díaz-Canel, que dentro de poco va a haber un primer ministro, se dice, etcétera, etcétera, y eso se sigue complicando estructuralmente. Yo no creo que sea la misma relación. Me han dicho que han salido muchos cooperantes internacionalistas de Venezuela porque sencillamente no podía pagar, pero sigue la solidaridad, igual que Nicaragua está en tremendos problemas y sigue solidario, y Bolivia también, y ahora México. Giovanna de Michel, profesora Giovanna de Michel, un placer tenerla. Decía de usted que es una de las voces más atemperadas que se asoma a la pantalla de CNN o de cualquier medio de información, que siempre pone la razón por encima de la pasión, y eso no tiene precio. De todo el acto de investidura, que algunos llaman el circo de la investidura, otros llaman el acto de investidura, yo me quedo con el acto de investidura porque no hay otra. ¿Qué es lo que más le ha chocado a usted como ciudadana venezolana? Lo que más le ha chocado. Algunos compañeros de reacción decían que el momento en que Maduro tiraba besos así le parecía a Evita Perón, y que los besos no se sabe dónde los tiraba porque el público estaba acá. Pero a usted, ¿qué más lo que le ha chocado? A mí lo que más me chocó fue en el momento de la juramentación, cuando Nicolás Maduro juró por el establecimiento del socialismo del siglo XXI, porque me pareció absolutamente contradictorio que él jurara según lo que establece la Constitución Nacional y que se encargaran de leer el artículo de la Constitución en el cual él podía, bajo una circunstancia sobrevenida, juramentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia, haciendo ver que era un acto absolutamente constitucional, y luego afirmar que el propósito de su segundo mandato es establecer el socialismo del siglo XXI cuando el socialismo no aparece en ninguna parte del texto constitucional. Es una aberración y una demostración, una vez más, que el texto constitucional se utiliza de manera absolutamente acomodaticia, ¿no? Profesora de Michel, usted trabajó como analista de seguridad y defensa en el Estado Mayor Conjunto del Ministerio de la Defensa y en la Dirección de Inteligencia del Comando General del Ejército de Venezuela. Esta pregunta es para usted. Maduro ha sobrevivido a Diosdado Cabello, el militar más influyente, más poderoso y más tenebroso del país. ¿En qué basa realmente su poder Nicolás Maduro ahora mismo? Mira, yo creo, Camilo, y esto probablemente me traiga problemas en mi país, pero yo creo que el presidente, que Nicolás Maduro es un rehén de su propio entorno. Yo creo que lo que hace que Nicolás Maduro permanezca aún en el poder es su poca capacidad decisoria a título personal. Él decide en función de complacer los diferentes sectores de poder que existen dentro del gobierno, y eso es lo que lo mantiene. Es un presidente cómodo para algunos centros de poder que conviven en una guerra silenciosa dentro del estamento gubernamental. Profesora, Maduro en 2019, ¿cree usted que volverá a repetir lo que hizo tras su derrota en las parlamentarias 2015, quitarle el poder a la Asamblea Nacional? Luis Vicente León hace minutos dice que no se ha atrevido a meterle caña y a barrer y a difuminar esa Asamblea Nacional para darle un viso de legalidad o de democracia a lo que hace. Pero repito la pregunta, ¿por qué a esta altura del partido Maduro no se ha cargado a la Asamblea Nacional? Porque la Asamblea Nacional todavía no era un problema importante para el presidente Nicolás Maduro. Seguía funcionando como una suerte de elefante blanco, es decir, sus decisiones no tenían ningún impacto, ninguna capacidad de ser ejecutadas dentro de Venezuela.
Ahora, la Asamblea Nacional es un grave problema para el gobierno de Nicolás Maduro porque es el único poder constituido reconocido a nivel internacional por buena parte de la comunidad internacional. Y eso sí es un gran obstáculo para esto que en teoría está comenzando hoy, que es un segundo mandato. Ahora la Asamblea Nacional sí le perturba, sí es un problema y sí necesitan quitarla del medio. Por lo tanto, yo no descarto la idea que fue asomada por Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional Constituyente y ratificada por Nicolás Maduro de disolver la Asamblea y convocar elecciones anticipadas para el Poder Legislativo nuevamente. Voy a poner publicidad ahí, pero antes un poquito de letra pequeña, lo que esconden los titulares. El periódico, bueno, no es un periódico, algo que pasa por ser un periódico, el Granma de Cuba publica 8 verdades sobre la toma de posesión de Nicolás Maduro y entre esas 8 verdades desliza esta: la revolución bolivariana la más democrática, porque, y cito, la oposición cuenta con todas las garantías que la Constitución establece para el libre ejercicio de la política. Fin de la cita. Decide usted si esto es fake news o real news. Jorge Dávila, Miguel, ya sabemos que la Rusia de Putin no es la Unión Soviética, ni la Venezuela de Maduro es la Cuba de Fidel Castro. Aún así, ¿qué está esperando Maduro, que cada día parece adorar más a Putin? Siente el mismo amor, la misma, el mismo respeto que siente Trump por Putin. Parece que los autócratas se quieren. Claro, claro. Putin, que es un estadista, un gobernante y un estadista inteligente, independiente. Y un autócrata total. Está bien, los autócratas también fueron, Pedro el Grande fue un autócrata en Rusia, etcétera, etcétera. Además, podríamos empezar a hablar de las crisis de la democracia. Autócratas pueden ser brillantes, pueden ser unos tiranos, etcétera, asquerosos, que matan gente, que degüellan gente. Putin es un estadista, mira lo que ha logrado en Siria. Desde que Obama se fue de Siria, él se apropió de la región. No, la verdad, para ser un espía... porque su profesión es espía, ha logrado mucho. Exactamente. Entonces, hablando de eso, pero en la realidad lo que hay en eso es que Maduro está tratando de buscar apoyo en China y en Rusia, iba a decir la Unión Soviética, en contraposición a la actitud norteamericana de ir en contra de su gobierno y de denunciar constantemente las irregularidades de la democracia ahí. Ahora, ¿estamos en el año 1960-61 con el caso de Cuba? No. ¿No va a haber subsidio ruso a Maduro? ¿Pero qué subsidio ruso si ese país es capitalista? El gobierno podrá darle, igual que el gobierno le perdonó a Cuba, una gran parte de la deuda que tenía. Pero estamos hablando de petróleo y de oro, que le interesa mucho a los rusos también, ¿no? Sí, pero el problema fundamental de ahí es que la economía no funciona, que es el punto débil de todos los socialismos. Incluso de los socialismos que quieren poner aquí, los socialistas nuevos en el Congreso que dicen que quieren poner un 70% de impuestos a las personas ricas. Me decís que tú tengas una empresa y que a besos le pongan un 70%. Ese es el problema de los socialismos. No vamos a recibir ningún paquete. Exactamente. Yo no pienso que les perdonará, les mandará los aviones, etcétera, etcétera. Tendrá ahí, se podrá retratar con él, pero ya no es el 61. Y China, el Partido Comunista manda, pero es capitalista. Podrán darle algunos beneficios como la Unión Europea, pero no mandarle unos subsidios. O sea que el presidente está fregado. Bueno, a mí me parece que él vive un sueño revolucionario que, bueno, según su punto de vista, es algo que debe hacer en Venezuela. Me imagino que tiene un apoyo en Venezuela, que como te repito, y como dijo León, la oposición no sabe estructurar, porque el problema de Venezuela, estoy 100% de acuerdo con él, es político. Y es un asunto que tiene que resolverse dentro de Venezuela con ese 80% que lo repudia, que sea organizado. Ahora, la Unión Soviética, Rusia, ¿le va a resolver el problema de Venezuela? No, de la misma manera que la Unión Europea, ni Estados Unidos, ni el Grupo de Lima le va a resolver el problema de Venezuela, porque tendrían que intervenir militarmente en Venezuela y eso no va a suceder. La última pregunta después de la pausa. Profesora Giovanna de Michel y Jorge Dávila. En 2014, el presidente Maduro dijo que derrotaría la pobreza. Yo me pregunto, ¿será la pobreza la que derrote finalmente a Maduro? 3 minutos de publicidad. En Mercado Sur buscamos descubrir las oportunidades de negocios, los trabajos del futuro y los talentos de nuestra región. Puede de semana, los fines. Profesora Giovanna de Michel, en 2014 Maduro dijo que iba a derrotar la pobreza.
Pasaron 4 años y el cuartico está igualito. Mi pregunta es, ¿no será la pobreza la que derrote finalmente a Maduro? Es altamente probable, Camilo, porque el nivel de necesidades en Venezuela es sumamente creciente, la inflación es galopante, la política económica del gobierno ha demostrado no ser efectiva y la insatisfacción de la población se siente cada vez con más fuerza. Es muy probable que lo que derrote a Maduro sea precisamente su errada política económica que ha generado más pobreza. Mi colega Dávila Miguel, que está acá, usted no había conexión todavía, él decía, ¿cómo es posible que la gente come en ese país si el sueldo mínimo no alcanza para nada? ¿Usted quiere explicar qué se puede hacer con el sueldo mínimo en 1 minuto 10, porque no tenemos más tiempo? Con el sueldo mínimo venezolano me causa risas la pregunta, Camilo, porque el sueldo mínimo no alcanza ni siquiera para hacer un mercado para alimentar una familia de 2 personas, esposo y esposa, para una semana. Ni siquiera para eso alcanza un sueldo mínimo. Entonces, ¿cómo lo hace? Terrible. Entonces, imagínate tú. Bueno, son los niveles de nutrición y de cómo está la gente. Sí, pero tú no puedes comer una semana nada más al mes, tienes que comer 4. Pues hay gente que no come. 3 semanas al mes. El venezolano Profesora, explique, por favor. Sí, el venezolano está comiendo cada vez peor. El venezolano recibe cada vez menos proteínas, mucho carbohidrato. De 3 comidas diarias, muchos se han reducido a 1 comida y media. La cantidad de alimento en cada plato de comida se ha reducido a menos de la mitad. Es decir, es una situación absolutamente dramática que se ve inclusive en el rostro de la gente. Es común ver venezolanos perdiendo muchísimo peso, es común ver tristeza en el rostro de los venezolanos, precisamente producto de la mala alimentación. Correcto. Una vez en República Dominicana una señora me dijo, cuando hay hambre, el corazón no funciona, la pasión no funciona. Yo me pregunto, ¿para qué hacer una revolución si es para garantizar el hambre, la desazón, la desesperanza, la violencia medieval que atiza ese país? Mejor nos quedamos con las reformitas, ¿no? Sí. Sí, adelante, profesora, nos quedan 20 segunditos. Sí, fíjate, Camilo, que en medio de todo eso se afianzan las grandes contradicciones en Venezuela. La clase media prácticamente ha desaparecido, se ha empobrecido, buena parte de la población pobre es cada vez más pobre, pero hay una población minúscula que se ha enriquecido de una manera absolutamente brutal. Lo de siempre, claro, lo de siempre, sí, sí. Le tengo que cortar, profesora, pero es lo de siempre, siempre. Los más pobres pagan el pato. Jorge Dávila Miguel, muchísimas gracias. Gracias a ti. Profesora Giovanna de Michel, muchas gracias. Y a ustedes, gracias. Venezuela, buena suerte y buenas noches.